Hoy los saludamos en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Él es el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el que libera a los cautivos, el que da pan a los hambrientos, el que abre los ojos a los ciegos. Él es el que levanta a los caídos, el que guarda al extranjero, el que sostiene a la viuda y al huérfano, y el camino de los malvados trastorna. Él es el que venda a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Él es el que cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por sus nombres. Porque grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él es el que exalta a los humildes y humilla a los malvados hasta la tierra. Y Él es el que cubre de nubes los cielos y prepara la lluvia para la tierra. Y el que hace los montes producir hierba, para dar a la bestia su mantenimiento. Él es el que da alimento a todo ser viviente, al Dios de los cielos, que se sienta en su trono de gloria. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estas fueron palabras dichas por Juan el Bautista, el que vino preparando el camino de nuestro precioso Salvador, del que es Rey de reyes y Señor de señores, del que es el Rey de la gloria, el Rey de los santos, que toda la creación lo aclama en los cielos, y que toda rodilla algún día se doblará ante Él y confesará que Él es el Señor y el juez de los vivos y de los muertos. Pero estas palabras las dijo Juan el Bautista a la multitud que salía a ser bautizadas por Él en el Jordán, y que dice que salía grandes multitudes a ser bautizadas por Él en el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento, que era una señal, que era como una admisión de la gente que se tenían que arrepentir para el perdón de los pecados. Y el bautismo era una figura de eso, reconociendo que el hombre es culpable y pecador y que necesita arrepentirse y creer en Cristo para el perdón.
Porque Juan el Bautista predicaba no solamente el arrepentimiento, él predicaba era a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la multitud salía a él como otro rito religioso y pensaban que por ser descendientes de Abraham, que con eso merecían el reino de los cielos, solamente porque eran descendencia de Abraham, que por ser descendientes de Abraham, se merecían entrar al reino de Dios. Y no era así. Y Juan el Bautista les dijo, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque Dios es capaz de levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Sí, es que la entrada al reino de Dios no es porque nuestros antepasados hayan sido piadosos, ni porque pertenezcamos a una congregación, porque eso es lo que muchos hoy en día piensan. En la antigüedad pensaban que se merecían el reino de Dios porque eran descendientes de Abraham, y por esa única razón tenían merecidos el cielo. Ellos tenían un cuento que Abraham se sentaba allá a las puertas donde iban a caer los condenados, y que, o sea, la prisión de los muertos, y que Abraham se sentaba allí, y el que fuera descendiente de él no lo dejaba entrar a aquel lugar, solo por ser descendiente de Abraham. Por eso Juan el Bautista le dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque Dios es capaz de levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, hoy en día la humanidad tiene otro concepto diferente, parecido al de los religiosos del día de Cristo. Ahora piensan que porque pertenecen a una congregación, a cierta denominación, por eso tienen el reino de Dios merecido. Pero sus vidas andan totalmente apartadas de Dios, y muchos andan en adulterio, en fornicación, en abominables idolatrías, en homosexualidad, en lesbianismo, en mentiras, en engaño, en borracheras, en hechicerías, en brujerías, mintiendo, estafando, haciendo toda clase de mal. Y piensan que porque son religiosos y pertenecen a una denominación o a un lugar donde se congregan, por eso tienen el reino de Dios merecido. Y yo creo que Juan el Bautista les diría las mismas palabras: serpientes, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sí, mire, el arrepentimiento es algo esencial en la fe de Jesucristo. Sin arrepentimiento no podremos entrar al reino de Dios. Jesucristo, cuando comisionó a Pablo, lo puedes leer en Hechos 26, Hechos capítulo 26, versículo 18, que lo mandó a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que era en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Y sabe Pablo qué hizo? Él dice en el versículo 19 del capítulo 26, dice: y yo no fui rebelde a la visión celestial. Y luego en el versículo 20 dice que él anunciaba en Jerusalén, en Damasco, en Judea y a todos los gentiles. Oye bien, ¿qué era lo que él anunciaba? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Oye bien lo que Pablo predicaba: que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que dijo Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire, querido amigo, la fe tiene que producir fruto bueno de arrepentimiento, o si no es una fe vacía, hueca, que no sirve para nada. Si nuestra fe no produce obras dignas de arrepentimiento, vamos a ser profesantes sin fe. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué es eso? Gente que profesa conocer a Dios, pero no hay el fruto de arrepentimiento en su vida. No hay fruto de obediencia para Dios. Siguen en sus propios caminos, siguen en su propia maldad, alejados de Dios, alejados del camino de la vida, alejados de la salvación, alejados de poder entrar algún día al reino celestial. Déjeme contarte una historia de un hombre muy rico en Estados Unidos que se llamaba Jack Eckert. Jack Eckert, que era dueño de como 1000 farmacias en Estados Unidos, un multimillonario. Imagínese, dueño de más de 1000 farmacias, de 1000 droguerías en Estados Unidos. Y un día ya, yo creo que ya en su vejez, caminaba y entró a una de sus farmacias y vio allí unas revistas, en la farmacia, revistas de pornografía. Y él se había convertido al cristianismo y vio allí esas revistas, y Dios empezó a tratar con él de que sacara las revistas de sus farmacias, de sus droguerías. Y Dios trató tanto con él que él llamó al que dirigía las farmacias, al gerente, y habló con él y le dijo que le sacara las revistas pornográficas de todas las farmacias de Estados Unidos, más de 1000. Y el gerente le dijo que eso producía mucha ganancia. Le trató de hacer cambiar de decisión de sacar las revistas pornográficas, pero él se mantuvo firme en su decisión y mandó al gerente a sacar de sus más de 1000 farmacias las revistas pornográficas. Luego le preguntaron a Jack Eckert, le preguntaron por qué había hecho eso, porque producían mucha ganancia. Y él dijo: porque Dios no me dejaba en paz. Porque Dios no me dejaba en paz. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, Él viene a enderezar nuestro camino. Él viene a llevarnos por el camino de la vida.
Y si estamos haciendo algo, Él nos lleva a ser frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, para Jack Eckert, un fruto digno de arrepentimiento era sacar todas esas revistas de sus farmacias. Eso fue un fruto digno de arrepentimiento, porque a él le costó miles y miles de dólares y tal vez millones. Mire, querido amigo, Dios llama al hombre al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de acción. Un cambio de mente que lleva a un cambio de acción. Es decir, de abandono del pecado para caminar en la luz de Dios, en los caminos de Dios. El hombre tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el adúltero fruto de arrepentimiento para él es abandonar el adulterio. Para el fornicario es abandonar la fornicación. Y si tiene otros pecados también. Pero hay un pecado generalmente que es lo que domina al hombre, que le cierra las puertas al reino de Dios. Para el homosexual es dejar el homosexualismo. Para la lesbiana es dejar el lesbianismo. Para el borracho es dejar la botella, dejar el alcohol. Para el que fuma es dejar el vicio. Para el drogadicto es dejar la droga. Para la prostituta es dejar la prostitución. Para el adivino es dejar la adivinación. Para el brujo la brujería. Para el mentiroso la mentira. Para el mal hablado sus palabras soeces. En fin, ¿qué es lo que tú tienes que dejar para mostrarle a Dios obras dignas de arrepentimiento? Para el idólatra, dejar de idolatrar, dejar de adorar lo que no es Dios, dejar de arrodillarse ante estatuas vanas, pedazos de yeso y de palo. Para el idólatra es dejar su abominable idolatría, que va en contra de Dios y en contra de sus mandamientos. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar para presentarle a Dios obras dignas de arrepentimiento? Porque mire, querido amigo, si el hombre no se arrepiente, está acumulando ira para el día de la ira. Lo dice Romanos 2, capítulo 2, versículo 5. Allí dice así: pero por tu dureza de corazón atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 6. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Versículo 7. Sí. Oh, querido amigo, si tú no te arrepientes, si no le presentas a Dios obras dignas de arrepentimiento, estás atesorando algo para tu vida. Lo dicen Romanos, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La falta de arrepentimiento te abre las puertas a la ira de Dios. La falta de arrepentimiento te cierra las puertas al reino celestial. El Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3. Y el arrepentimiento es un mandamiento de Dios, no es una opción. Pablo dijo en Atenas: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres, no solamente a algunos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo.
Dios juzgará al mundo a través de su Hijo, a quien Él ha puesto y ha exaltado como príncipe y salvador, que lo ha levantado como el juez de vivos y muertos, y que juzgará a todos los hombres en el día ante el gran trono blanco, donde Él se sentará como juez. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Oh, querido amigo, la falta de arrepentimiento y de hacer frutos dignos de arrepentimiento te cierra las puertas al reino de Dios, pero te abre las puertas a la prisión de los muertos, te abre las puertas al Hades, al Seol, al tormento, te abre las puertas a la aflicción, a la miseria, a la maldición, pero te cierra las puertas al perdón de Dios, a la paz de Dios, a poder ser lavados con la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. ¿Sabe quiénes son los que alcanzan el perdón? Los que tienen dos ingredientes en su vida: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento para venir a Él, porque Él está recibiendo en su reino pecadores arrepentidos. A ellos son los que el Señor deja entrar en su reino. Él está dispuesto a perdonar, pero tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte. Así son las cosas claras. Dios es amplio en perdonar. Lo dice Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar, pero al pecador arrepentido, no al que no se arrepiente. El que no se arrepiente será echado al lago de fuego. El que no se arrepiente no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que no se arrepiente no alcanzará el perdón. ¿Quieres el perdón de Dios? Tienes que arrepentirte y venir a Cristo para el perdón. Porque la sangre de Cristo es lo único que nos limpia de todo pecado. No es irte a confesar ante un hombre, eso no te quita nada, ni el mugre. Si entras ahí cochino, sales igual de cochino. Eso es un engaño. Tú tienes que confesarle tu pecado es a Cristo. El apóstol Juan dijo, hijitos, lo pueden leer en 1 Juan 2:1. Escribe el apóstol Juan, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en 1 Juan 1:9 él dijo, el mismo apóstol Juan dijo, que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no dijo, vengan a mí, que yo los confieso y les echo la bendición. Él no dijo eso, dijo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El rey David dijo cuando pecó, lo puedes leer en el Salmo 32, a quien vino a él con su pecado y a ponerse a cuenta fue a Dios. Él dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré al Señor mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El que tiene oído oye la verdadera confesión de arrepentimiento ante Él. El que tiene oído y el que ve todo, ve al pecador que se acerca a Él. Tenemos la parábola o la historia del fariseo y el publicano que fueron al templo, pero el publicano, ¿a quién le oró? ¿Fue acaso algún fariseo? No, él le oró a Dios y no se quería ni acercar. Le oró desde lejos a Dios y dijo, sé propicio a mí, pecador.
¿Y qué dijo el Señor? Este fue a la casa justificado antes que el otro, que el fariseo que según oraba consigo mismo. Oh, es que hoy en día han engañado a la humanidad, le han torcido el camino, los han hecho más ciegos de lo que son, porque son ciegos guías de ciegos. Tú tienes que ponerte a cuentas es con Dios. Tú tienes que ir a Cristo, confesarle tu culpa, arrepentirte y coger su camino. Juan el Bautista dijo: haced pues obras dignas de arrepentimiento. Y antes de eso les dijo: generación de víboras. Ellos pensaron que les iba tal vez a decir: oh, pueblo santo de Dios, bienvenidos al bautismo. Oh, generación de Abraham, descendientes del Padre de la fe, oh, bienvenidos al bautismo. Les dijo: fue generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Lo que nos entra al reino de Dios es una fe en Jesucristo, una fe verdadera que produce obras dignas de arrepentimiento. Oh, querido amigo, hoy endereza tu camino. Lo torcido tiene que ser enderezado para recibir a Cristo, pero Él es el que te va a dar el poder para realmente arrepentirte de corazón. Él es el que te da la fuerza, Él es el que quiere venir a ti y romperá tu yugo, romperá tus cadenas, te dará una nueva vida. Pero tú tienes que quererlo, tú tienes que desearlo. Tú tienes que admitir tu culpabilidad y venir a Él deseoso de cambiar, y Él te romperá las cadenas. Porque Él es el que tiene que romper las cadenas a cada uno de nosotros. Porque la condición del hombre sin Cristo es un hombre caído que necesita transformación y regeneración. Y el único que puede hacer eso es Jesucristo, a través de su Espíritu, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que romperá el dominio del pecado en nuestra vida. Hoy arrepiéntete y ven al precioso libertador y salvador. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Jesucristo quiere tomar tu vida. Él está aquí, Él quiere perdonarte. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere cambiarte. Él quiere tener misericordia de ti. Él quiere levantarte de entre los muertos. Él quiere sacarte del sepulcro. Él quiere romper tus cadenas. Él quiere darte una nueva vida. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice: con mi corazón, con nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Luego dice en Romanos 10:13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. Amén. Porque ahí se está refiriendo a la salvación del alma. Lo que Cristo vino a librarnos de la condena eterna. Hoy líbrate de la condena eterna, recibiendo a Cristo y arrepintiéndote y deseando un nuevo camino y un nuevo amanecer para tu vida. Pero solo lo tendrás en Cristo Jesús. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él te escucha, pero debes confesarle con tus labios, proclamarlo con tu boca, como dice la Biblia. Dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy culpable, Reconozco que soy culpable, que soy un pecador que soy un pecador y que he hecho lo malo y que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo que tú eres el Hijo del Dios Santo, Pero creo que tú eres el Hijo del Dios Santo, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, el libertador de los el hombres, libertador de los hombres, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la
la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y que muertos vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Y sé que tú me puedes cambiar. Y sé que tú me puedes Que cambiar. tú puedes romper el yugo de mi vida. Que tú puedes romper el yugo de mi Lo vida. que me domina. Lo que me domina. El pecado que reina sobre mí. El pecado que reina sobre Me mí. arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Rompe el yugo. Rompe el yugo. Dame una nueva vida. Dame una nueva Te vida. recibo hoy Te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados Perdóname todos mis pecados. y lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre. todos ellos. De todos ellos. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida, que estén operando en mi vida. y someto hoy mi vida Someto hoy mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo cambia mi corazón y cambia mi corazón y dame una nueva vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, Padre de la gloria, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu salvación, para darme tu salvación, tu perdón tu perdón y tu regalo de vida y eterna, tu regalo de vida y eterna, para rescatarme y para rescatarme de este presente siglo malo. de este presente siglo. Hoy yo recibo tu salvación Hoy yo recibo tu salvación a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo que es en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. y a través de tu gracia. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo, Y en el nombre de Jesús tu Hijo, te doy te gracias doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate en una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es un paso de fe, después que hemos creído y nos hemos arrepentido y hemos decidido seguir a Cristo. Y que Dios te bendiga.